Un año, 365 días. Una acción repetida, en silencio, día tras día. Masturbarme. Quizás suene extraño, pero detrás de esta decisión había una pregunta real que me carcomía la mente. ¿Qué pasaría si nunca pusiera un alto? ¿Qué le ocurre a un hombre cuando convierte un impulso en una rutina diaria, en un ritual secreto? No era un reto como los que ves en internet de 30 días o de una semana. No, yo quise ir más lejos. Quise probar qué pasaba con mi cuerpo, mi energía y mi mente si me entregaba a la masturbación cada día durante un año completo. Y antes de que lo pienses, no lo hice por placer únicamente. Lo hice porque necesitaba respuestas. Porque tal vez tú también te lo has preguntado, ¿realmente es tan malo? ¿No dicen algunos médicos que es saludable? ¿No es acaso algo natural en los hombres? Así que convertí mi vida en un experimento. Un experimento que nadie recomienda, pero que todos deberían conocer. Los primeros días parecían normales. Era lo mismo de siempre, una descarga rápida, una sensación de alivio, una manera de distraer la mente después de un día agotador. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo que no esperaba, porque aunque a simple vista todo parecía igual, por dentro algo en mí estaba cambiando. Y aquí es donde comienza la historia. Parte 2. Los primeros cambios. Los primeros días todo parecía igual. Me levantaba, hacía mis cosas, trabajaba, entrenaba de vez en cuando, y en algún momento del día llegaba esa necesidad. Un impulso que yo ya había normalizado. Abrir una pestaña en el navegador, buscar algo rápido, desconectarme del mundo por unos minutos y listo. Pero lo curioso es que cuando lo repetía cada día, sin falta, el efecto empezó a ser diferente. Lo que antes era un momento de placer, se transformó en algo casi automático, como lavarse los dientes o revisar el celular. Y ahí está el primer detalle que pocos notan. Cuando la masturbación se vuelve rutina, el cerebro deja de registrarla como algo placentero y comienza a exigir más, a pedir estímulos más intensos, más tiempo, más variedad. Empecé a darme cuenta de que cada semana necesitaba algo distinto. Otro tipo de videos, escenas más fuertes, situaciones más extremas. Y lo más alarmante, ya no era yo el que controlaba cuándo hacerlo. Era como si una parte de mi cerebro decidiera por mí. ¿Sabes lo que se siente? Estar en el trabajo y de repente sentir que no puedes concentrarte. Estar con amigos, pero tener una ansiedad silenciosa por llegar a casa y repetir el ritual. Sentir que tu mente está nublada, como si alguien hubiese robado tu enfoque. Al principio no lo noté. Pensaba, es normal, todos lo hacen, no pasa nada. Pero a las pocas semanas empecé a ver señales. Mi energía era más baja en las mañanas. Mi motivación por entrenar desaparecía poco a poco. La forma en que miraba a las mujeres ya no era natural. Era como si mi cerebro las redujera a simples estímulos visuales. Eso fue lo primero que me golpeó. El mundo empezaba a sentirse menos real y mi mente cada vez más atrapada en una pantalla. Y sin darme cuenta, lo que había comenzado como una curiosidad se estaba convirtiendo en una dependencia. Parte 3. La caída silenciosa. Con el paso de los meses, lo que parecía un hábito inofensivo se convirtió en una cadena invisible. Yo ya no decidía cuándo hacerlo. Era mi cerebro el que lo pedía a gritos. Y aquí viene lo más peligroso. La adicción a la masturbación no te golpea de un solo golpe como lo haría una droga. Te va robando en silencio. Te quita poco a poco tu energía, tu enfoque, tu motivación, hasta que un día despiertas y ya no eres el mismo. Lo noté en mi trabajo. Antes podía enfocarme durante horas en un proyecto. Ahora, cada 15 o 20 minutos, mi mente divagaba. Sentía una niebla mental constante, como si mi cabeza estuviera pesada. Ya no tenía la misma chispa para hablar, ni las mismas ganas de socializar. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Al principio creía que me relajaba, que me ayudaba a liberar estrés. Pero en realidad estaba generando el efecto contrario: ansiedad constante, baja tolerancia a la frustración.
más irritabilidad y ni hablar de mi autoestima. Cuando te acostumbras a consumir placer instantáneo todos los días, tu cerebro comienza a desconectarse del placer real de la vida. Un logro, una conversación profunda, incluso el contacto físico auténtico. De pronto, nada parecía suficiente, porque había entrenado mi mente para depender de una pantalla y no de la realidad. Las consecuencias en mi cuerpo también aparecieron. Me sentía más cansado físicamente, con menos fuerza en el gimnasio, y mi postura se volvió más encorvada. Era como si mi cuerpo reflejara esa falta de energía vital que estaba perdiendo en exceso. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Si alguna vez has sentido que tu energía desaparece sin razón, que tu motivación se escurre entre los dedos o que te falta esa fuerza interior, puede que estés pagando un precio que aún no has visto claramente. Porque yo no lo noté de inmediato, pero lo que estaba haciendo estaba moldeando mi cerebro y mi vida de una manera que jamás imaginé. Parte 4. El punto de quiebre. Hubo un día en especial que nunca olvidaré. No fue un accidente, no fue un problema grave. Fue algo mucho más sutil, pero devastador. Estaba en una reunión con amigos. Todos hablaban, reían, compartían historias. Y yo me di cuenta de algo doloroso. No tenía nada que aportar. No había vivido nada interesante en meses. No había avanzado en mis metas. No tenía proyectos que me entusiasmaran. Me di cuenta de que, mientras ellos vivían la vida, yo había estado encerrado en un ciclo repetitivo. Trabajo, distracción y terminar siempre con el mismo hábito, como si fuese una válvula de escape. Ese momento me golpeó fuerte. Me sentí vacío. Era como si estuviera presente físicamente, pero por dentro estuviera desconectado, apagado. Esa misma noche me miré en el espejo y vi un rostro cansado, con ojeras marcadas y una mirada sin brillo. No era solo el reflejo de un mal día. Era el resultado de cientos de días, desperdiciando mi energía en algo que no me daba absolutamente nada a cambio. Y fue ahí cuando entendí. No es solo masturbación, es lo que significa. Es elegir el placer fácil por encima de la vida real. Es darle a tu cerebro un premio barato en lugar de ganarte uno verdadero. Es perder el control de tu energía, de tu disciplina y de tu masculinidad. Ese fue mi punto de quiebre. Ya no podía seguir igual. Porque en ese instante me hice una pregunta que quizás tú también debas hacerte. ¿Realmente quiero pasar otro año más exactamente igual? La respuesta fue un rotundo no. Y ahí comenzó un proceso completamente diferente. Uno que transformó mi vida de maneras que jamás imaginé. Parte 5. La decisión y la resistencia. Cuando llegué a ese punto de quiebre, tomé una decisión. Tenía que dejarlo. No solo reducirlo, no solo controlarlo, dejarlo de raíz. Pero te voy a ser sincero. En ese momento pensé que sería fácil. Me dije a mí mismo, solo tengo que resistir, nada más. Lo que no sabía es que estaba a punto de entrar en una de las batallas más difíciles de mi vida. Los primeros días fueron un verdadero infierno. Mi cerebro estaba acostumbrado a recibir dopamina rápida, esa gratificación inmediata que me había dado todos los días por un año. De repente, le quité su droga favorita. ¿Y qué pasó? Ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, pensamientos constantes que me empujaban a recaer. Era como si mi mente estuviera dividida en dos. Una parte de mí quería recuperar mi vida, mi energía, mi disciplina. La otra parte me empujaba una y otra vez al mismo ciclo que me había destruido. Recuerdo una noche en especial. Estaba solo, con el celular en la mano, luchando contra la tentación. Era una guerra interna. Una voz me decía, hazlo, solo una vez más, no pasa nada. Y la otra respondía, no, si caes ahora, volverás al mismo círculo de siempre. Ese fue uno de los momentos más duros. Y quiero que entiendas esto. Cuando intentas dejarlo, tu cerebro hará todo lo posible para que recaigas. Porque está programado. Porque lo entrenaste durante años. Y aquí es donde la mayoría se rinde. Pero yo no quería volver atrás.
Cada vez que sentía esa tentación, recordaba la mirada apagada que vi en el espejo. Recordaba ese vacío en la reunión con mis amigos. Y eso me daba fuerzas para resistir. Y poco a poco, algo empezó a cambiar, muy sutil al inicio, casi imperceptible, pero real. Lo descubrirás en la siguiente parte, porque fue ahí donde noté los primeros beneficios que me hicieron entender que esta lucha valía absolutamente la pena. Parte 6. Los primeros cambios positivos. Después de superar las primeras semanas de abstinencia, empecé a notar algo distinto. No fue de la noche a la mañana, no fue mágico, pero sí fue real. El primer cambio lo vi en mi energía. Antes, me sentía drenado, como si no tuviera ganas de hacer nada. Ahora, poco a poco, me levantaba con más motivación. Era como si hubiera recuperado un motor interno que estaba apagado. El segundo cambio fue en mi mente. Esa neblina mental, esa dificultad para concentrarme, comenzó a disiparse. Me encontraba más enfocado. Podía leer, trabajar o entrenar sin distraerme tanto. Era como si mi cerebro estuviera volviendo a la vida. Pero hubo un cambio que me sorprendió aún más. Mi mirada. Suena extraño, pero cuando te miras en el espejo después de semanas sin caer, notas que tus ojos tienen más fuerza, más brillo, más presencia. Y créeme, los demás también lo notan. La gente te empieza a mirar distinto, como si percibieran esa nueva energía que emanas. Incluso mi postura cambió. Ya no caminaba encorvado ni inseguro. Sin darme cuenta, estaba más erguido, más firme, como si algo dentro de mí me obligara a proyectar seguridad. Y aquí quiero que pienses en esto. Si en solo unas semanas de resistencia ya pude sentir estos cambios, ¿qué pasaría si lo mantienes por meses o incluso años? En ese momento entendí que no se trataba solo de dejar un mal hábito, sino de liberar mi verdadero potencial. Y aunque los cambios eran increíbles, lo que venía después me sorprendió aún más, porque los beneficios no eran solo internos, también afectaban mis relaciones, mis proyectos y hasta la manera en la que me percibían los demás. De eso hablaremos en la siguiente parte. Parte 7. El impacto en mi vida social y personal. Lo que más me sorprendió no fueron solo los cambios internos, sino la manera en que el mundo exterior empezó a reaccionar distinto hacia mí. Primero, mis relaciones sociales. Antes, me costaba iniciar conversaciones. Me sentía inseguro y dudaba de mí mismo. Pero a medida que pasaban los meses sin caer en el hábito, noté que hablar con la gente era más natural. Ya no estaba tan nervioso. Ya no pensaba demasiado antes de abrir la boca. Simplemente era yo, con confianza. Las mujeres también lo notan. No sé cómo explicarlo, pero la energía masculina que recuperas se siente. No tiene que ver con ser un modelo ni con tener dinero. Es algo más profundo. Una presencia magnética que atrae sin que digas una sola palabra. Mujeres que antes ni siquiera me miraban. De repente buscaban conversación. Me prestaban atención. Incluso había más contacto visual. También mis amigos y familia me percibían distinto. Comentarios como: te ves más serio, tienes otra vibra, oye, últimamente estás más enfocado, empezaron a repetirse. Es curioso, cuando cambias tu energía interna, el mundo comienza a tratarte como una persona distinta. Y no es magia, es simple biología y psicología. Si te respetas a ti mismo, los demás empiezan a respetarte. Pero ojo, aquí quiero que quede claro algo muy importante. No estoy diciendo que dejar la masturbación compulsiva te convertirá automáticamente en un superhéroe. No funciona así. La clave está en lo que haces con esa energía que recuperas. Si la usas para entrenar, estudiar, emprender, crear o mejorar como persona, tu vida entera se transforma. Pero si simplemente la guardas sin hacer nada, no verás resultados. Y aquí viene lo más impactante. No solo cambió mi forma de relacionarme con los demás, también cambió mi forma de relacionarme conmigo mismo. Mi autoestima empezó a crecer. Mi disciplina se fortaleció y mi visión de futuro se volvió más clara. Era como si hubiera estado dormido durante años. Y por fin
hubiera despertado. Y lo que descubrí en ese despertar es algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Eso te lo voy a revelar en la siguiente parte. Parte 8. La verdad oculta y la lección final. Después de 365 días puedo decirte algo que muchos no quieren escuchar. La masturbación en exceso no solo afecta a tu cuerpo, afecta a tu alma. Te roba energía, te roba enfoque, te roba esa chispa que te hace mirar el mundo con hambre de conquistar. Y lo más peligroso no es el acto en sí, es la dependencia que se crea. Ese círculo de estrés, masturbación, culpa, más estrés, más masturbación. Yo estuve atrapado ahí durante años. Y mientras más lo hacía, más débil me sentía, no solo físicamente, también mentalmente. Pero cuando decidí enfrentar ese hábito, cuando me dije, ya no voy a ser esclavo de mis impulsos, mi vida empezó a cambiar en todos los niveles. Mi energía física aumentó, mi mente se aclaró, mi disciplina se fortaleció y mis relaciones personales empezaron a florecer. Mira, no te voy a mentir, la tentación nunca desaparece del todo, siempre está ahí, acechando. La diferencia es que ahora tengo el control, no ella sobre mí. Y aquí viene la verdad final. Dejar la masturbación compulsiva no se trata de ser puro ni de vivir con miedo al placer. Se trata de algo mucho más grande, de recuperar tu poder, tu energía vital y dirigirla hacia lo que realmente te hará crecer. Pregúntate, ¿cuántas horas de tu vida has perdido en un hábito que solo te deja vacío? ¿Y cuántas podrías ganar si canalizas esa misma energía en construir tu mejor versión? La respuesta la tienes tú. Pero si de verdad quieres cambiar tu vida, si quieres ser dueño de tu destino, empieza siendo dueño de tu energía. Este fue mi viaje de 365 días. No fue fácil, pero fue la mejor decisión de mi vida. Ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir siendo esclavo de un hábito que te debilita? ¿O vas a levantarte y empezar a forjar la vida que mereces?